Hola a todos, espero que me estén pudiendo ver. Por favor, comenten en el foro si ya nos están viendo. Les sugiero que refresquen su pantalla y para que puedan tener una mejor experiencia y el streaming no se corte. Bienvenidos a todos, bienvenidas, bienvenides. Estamos aquí en la segunda sesión de la Facultad de Conocimientos Clandestinos de Todopoderosa, después de una sesión muy buena y activa que tuvimos antes de ayer con Juanita y Ariana, en la que hablamos sobre estrategia y management. Para el día de hoy estamos en una sesión de metodologías de gestión y economías alternativas. Quiero, antes de darle paso a nuestros moderadores invitados, nuestros profes de hoy, recordarles un par de cositas. Muchas gracias por la paciencia que tuvieron al que estábamos solucionando estos problemas técnicos. Estamos igual estrenando plataforma, entonces paciencia les pedimos por cualquier cosita que vean por ahí. Igual nos pueden escribir y nos pueden dar sus sugerencias también. Estamos en construcción. Les recordamos que Todopoderosa es un colectivo que busca diversificar y hacer una industria musical incluyente. Por eso creamos esta facultad de conocimientos clandestinos en esta plataforma para poder hacer intercambio de conocimientos acerca de la industria musical y entre todos tejer una industria mejor, el futuro de la industria que queremos tener, hacerlo hoy, hacerlo ahora, hablarlo hoy y discutirlo. Les recomendamos que comenten en el foro. El foro va a quedar abierto, así como esta sesión también va a quedar grabada y la van a poder revisar después. La idea es que, pues, que se activen en la comunidad. Les recordamos que es una comunidad, entonces pueden hacer networking, pueden conocer gente, pueden interactuar con las personas, van a poder crear sus propios foros y sus propias temáticas por cualquier tema que quieran hacer y pues la idea es que hagamos una red para hackear juntos la industria musical. Ahora sí, entonces les presento a nuestros invitados del día de hoy. Vamos a hablar de metodologías de gestión y monedas alternativas, o la luca simbólica, como la llaman ellos. Tenemos a Vanessa Ortiz Severino, cofundadora de Pop-Up Art. Van es periodista con máster en gestión cultural en la Universidad Internacional de Cataluña. Tiene experiencia en dirección y producción cultural, en consultorías, consultorías culturales, perdón, estructuración de proyectos de industrias creativas, festivales de cine, música, obras de teatro, exposiciones, investigaciones. Vane también ha trabajado en Findeter, gestionando coordinando, perdón, era coordinadora de industrias creativas, también es profesora de la Javeriana en la Facultad de Artes, da la cátedra de creación, gestión y espacios de circulación. Eh, Bienvenida, Vane. Hola María, También tenemos... qué rico estar acá contigo Vane, y sí. con Javi. Gracias, Vane. También tenemos a Javier Rodríguez, que está trabajando de la mano con Vanessa en lo que ellos denominan la luca simbólica. Javier es doctor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde el 2016 es profesor de la Universidad Javeriana también, donde enseña emprendimiento en la música y las artes visuales. Escribe sobre música y cine desde el 2004. Ha publicado en varios medios impresos y digitales en Latinoamérica, Bolivia, España, Colombia, Estados Unidos. Fue el director del programa de radio La Música que Escuchan Todos. Actualmente es coorganizador del Encuentro Internacional de Industrias Creativas y Culturales Cult Marts, que de pronto muchos ya han asistido, unos encuentros muy interesantes eh, que han estado por ahí organizando en la Universidad Javeriana también. Entonces, pues yo también he estado trabajando, he estado en varias sesiones de la luca simbólica. Ya nos van a explicar de qué se trata esto, y pues la idea es que hoy veamos como pues qué opciones tenemos o alternativas de circulación, de economía, de cómo nos vendemos,
cómo nos truequeamos también, qué recursos tenemos y cómo los podemos intercambiar, cómo podemos trabajar con otro tipo de moneda que no es la moneda física, sino que también tenemos otros recursos que son útiles y muchos talentos que podemos intercambiar. Entonces, le doy paso a nuestros invitados y cualquier pregunta que tengan, por favor, no duden en hacerla, comentar, chatear eh, y conversar. Bienvenidos. Listo, súper. Bueno, María, muchas gracias por la introducción. Efectivamente, ya nos hemos encontrado un par de veces a conversar de estas metodologías alternativas de encontrarnos para camellar. Este concepto que vamos a discutir hoy, la luca simbólica, tiene varias perspectivas, como con una vocación de alegato también, pero el fondo de la discusión es como que aprendamos a manejar otras formas económicas de relacionarnos, confiando más en el otro, pero también sintiéndonos súper vinculados a sus valores simbólicos o toda la estructura simbólica de sus creaciones. Entonces, bueno, les vamos a compartir pantalla. Vamos a ir haciendo como una conversación fluida. Queremos, si les planteamos pues esta propuesta, la idea es que nosotros vamos a comentarles como una estructura muy práctica para que se entienda cómo se aplica la luca simbólica, cómo nos relacionamos con otros desde este concepto, con unos también primeros esbozos de definiciones. Vamos a iniciar con una parte también un poco más interactiva, preguntándoles unos conceptos claves ahorita en unos minuticos, y ya al final pues dejamos la conversación más dura de preguntas. Entonces vamos a pasar muy rápido por toda la explicación y luego nos podemos relajar más al final a conversar, si les parece bien. ¿Qué dicen Javi y los demás? A mí me suena bien, si a todos y todas les suena bien. Aprovecho para saludar a todas, todes y todos. Muchas gracias por conectarse, por acompañarnos en esta sesión. También a María por la presentación y a todo el parche de Todopoderosa, que es un proyecto de verdad espectacular y que en su corazón tiene el valor simbólico. No sé si, si lo sabe o no, pero vamos a ver al final de toda la sesión cómo o dónde puede estar ese valor simbólico. Y nada, yo creo que podemos comenzar y luego vamos conversando poco a poco. Listo. Entonces, lo que nosotros hemos investigado para llegar hasta acá tiene tintes de varias cosas. Tiene filosofía, tiene economía, tiene comunicación, tiene unos tintecitos por ahí de marketing, si quisiéramos. Y Bourdieu ha sido como uno de esos contenedores más bacanos, como unos peldaños para entendernos en el valor simbólico. Entonces, esto es una frase como para que calentemos motores y entendamos esa importancia de cambiar algunas perspectivas para relacionarnos con el concepto. Entonces, Bourdieu decía que para cambiar el mundo es necesario cambiar las maneras de hacer el mundo y las prácticas por las que los grupos son producidos y reproducidos. Y esa eficacia simbólica depende del grado en que la visión propuesta esté fundada en la realidad. Y toda la perspectiva de lo que vamos a empezar a ver, hay un concepto transversal muy fuerte que es cómo regeneramos narrativas, cómo hacemos que los encuentros en los que nos relacionamos y nos vinculamos partan del valor simbólico artístico que tenemos y trascienda a la realidad con la que nos generamos relaciones los unos con los otros. Si Javi quiere profundizar algo ahí en Bourdieu, que en realidad el texto de Bourdieu es Javi, ¿no? Más o menos. Eh, Puede parecer un poco curioso que partamos de un sociólogo, pero también tiene sentido que cuando estamos tratando de ver este mundo capitalista invertido, que es justamente el subtítulo que le pone Bourdieu a su libro sobre el campo de producción cultural, eh, es como un punto de acceso más interesante y que toma en cuenta algunas condiciones simbólicas, sociales, porque bueno, simbólico puede ser social, cultural y demás, que se escapan cuando nos fijamos solamente en el precio, ¿no? Entonces, acá arrancamos como con esta frase desencadenadora de muchas de las ideas que vamos a tocar hoy y que aunque diga por ahí monedas simbólicas, monedas alternativas, no es que vayamos a hablar de Bitcoin o Ethereum o nada, que sí se aplica en la industria de la música, en varias cosas, pero no es el objetivo. Podemos hablar de eso al final si realmente vinieron con eso en mente, pero es otro tipo de valor de intercambio que lo propone Bourdieu y que nosotros lo vamos desarrollando con otros autores también. Entonces, esta es un poco la definición a la que hemos llegado.
hay unas palabras aquí que ustedes con las que pueden empezar a resonar más. Nosotros iniciamos esta investigación creyendo que es un fervor creativo que nace de la acción colectiva y de la confianza, entendiendo que acostumbrarnos a compartir saberes y experiencias requiere juntarnos desde diferentes lugares, desde unos lugares de negociación, desde unos lugares de apreciación, desde unos lugares más de acción y colectividad, y a ese encuentro o a ese puente que hemos construido de todos estos conceptos, pues le hemos añadido estas posibilidades de intermediación. Entonces, lo más importante es que sepamos que no vamos a encontrar como las formas tradicionales de empleo o de ganar dinero, sino que son lógicas de empleo nuevas, son lógicas que construyen otros espacios laborales posibles y de intercambio desde unos conceptos muy bacanos en los que vamos a profundizar, que son recursos e inventarios. Sí, o sea, no, acá no vamos a hablar de colores, ni de economía creativa, ni ninguna de esas cosas, pero lo que proponemos y lo que este discurso de la Luca simbólica propone es que el motor de todo lo que se crea y se intercambia en estos espacios que podemos denominar de distintas formas de circulación, de distribución, es ese valor simbólico, ¿no? No es el valor funcional que nosotros adquirimos, ya sea real o percibido, cuando vamos a un mercado tradicional, y que es lo que se aborda normalmente en la economía, sino que en esencia es un valor que no puede ser capturado por esos indicadores económicos, ¿no? Hay otras formas, y es de lo que les decía Vane, que vamos a hablar más adelante, pero es un valor que sí se puede generar, entre comillas, liquidez, es decir, como tengo un stock, lo puedo usar para varias cosas, lo puedo circular, compartir, incrementar por medio de acciones colectivas y demás, alianzas y todo eso, ¿no? Y es una forma, justamente como decía María al comenzar, y que se alinea con el eslogan de la facultad, de hackear desde dentro la industria de, bueno, industrias culturales en general y en particular de la música. Listo, entonces queremos empezar con estas imágenes. Vamos a ver cómo hacemos para leer a la par, o si María nos ayuda. ¿Qué es lo simbólico de esta imagen? Para ustedes, ¿qué conceptos o qué imágenes o qué colores o qué elementos son lo más simbólico o representan lo simbólico de esta imagen? Puede empezar Javi, por ejemplo, si alguien no se anima por ahí todavía a escribir. Esperemos unos segunditos más. Todavía no se animan a escribir, sí, hacemos tiempo porque... Vayan O bueno, pensando, o Javi puede dar un ejemplo y mientras la gente... sí, 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 vayan pensando que cuando hablamos de valor, ¿qué se nos viene a la mente? Normalmente dinero. Si le pregunto a un economista, lo primero que te va a decir, bueno, ¿cuál es el valor de una aspirina? El precio, y eso me dice cuánto valoro yo, entre comillas, la solución a mi dolor de cabeza, ¿no? Entonces, el valor simbólico, o sea, si yo quisiera ver el valor de mercado de esto, tengo que considerar el valor de los materiales, del tiempo, de los recursos, pero no me explica por qué puede ser importante o para un grupo humano, para una persona, para todo un movimiento, para el campo de las artes en general, lo que tenemos en esta imagen. Entonces, piensen qué cosa que va más allá de lo estrictamente económico podría ser importante para alguien, o interesante, relevante, motivador de esta imagen o de esta obra, ¿no? Porque es una obra. Ahí ya les compré tiempo. Ahora sí escriban. No, aún no hay respuestas. Listo, ¿Ves? hagamos el primer ejercicio entre Eso. nosotros, ¿les Sí. parece? Quizá María, que todavía no había visto la imagen. ¿Qué puede ser todo lo que para ti representa algo simbólico dentro de esa imagen? Eh, pues para mí ya hay una evidencia de una cultura, eh, de una cultura que no es la nuestra, de una raza, por ejemplo. No sé si eso es válido. Sí, absolutamente, total. Esos todos empiezan a ser los elementos que configuran como esa noción de lo que simboliza y con lo que nos sentimos identificados, representados y demás. ¿Qué dice Javi? ¿Qué es lo más simbólico de esa imagen para ti? Em, a mí me llama la atención que esté hecho de piezas de rompecabezas o de puzzle. Entonces pienso Bien, que eso podría ser parte. listo. A mí, o sea, cuando la vi y la seleccioné,
pues lo que más me trama es como ese juego de las nubes al fondo y el algodón de azúcar de frente, como la primera configuración más estética que tiene. Luego, digamos que la empatía y el vínculo que tuve fue por eso, como por el recuerdo del hostigante algodón de azúcar. Luego, claro, me di cuenta que al lado de esta imagen estaba la fotografía original que compone el puzzle. Entonces, resulta que esta obra es de una artista nacida en Shanghái que vive en Brooklyn y allá ha desarrollado como toda su propuesta, que se llama Pixelayo, y hace parte de un gran compendio de artistas que este año, con ayuda de una fundación y de una institución artística que se llama Puzzle Jigsaw Lao, hicieron como una convocatoria para recibir obras de artistas para convertirlos ¿por qué se me está viendo la palabra crucigrama a la cabeza? Pero no es crucigrama. ¿Esto qué es? Un rompecabezas. Gracias. Para hacer rompecabezas de muchas piezas de obras de artistas. Entonces ese valor simbólico empieza a configurar muchas otras realidades, empieza a adquirir nuevos sentidos. Si es un rompecabezas, pues entonces adquiere esta posibilidad como de la colectividad en casa, en medio del confinamiento, cómo también ayudo a otros artistas que no están monetizando o realizando su trabajo de las mismas lógicas durante la pandemia, a través de estructurar un proyecto de este tipo. Entonces, en esta obra empezamos a ver un montón de categorías, lo que mencionaba María inicialmente, una cultura, lo que mencionaba Javi, pues que es un material y unas piezas constituidas de una manera, la atención que me generó a mí más desde el vínculo estético, y luego empezamos a conformar pues todo un significado desde esos símbolos. Esto en principio, dime, dale. Aquí hay unas interacciones de nuestros estudiantes, que está curioso que Diana, Valentina y Alejandra, las tres dijeron el compartir en la imagen. Eso fue el simbolismo que vieron, compartir. Valentina dice unión, intercambio. Diana dice unir todo. Alejandra dice, es un rompecabezas, está compuesto de muchas piezas y la foto refleja alegría y dulzura. Esos valores están compuestos de muchas partes y eso lo hace más complejo. Sí, tal Exacto. vez es un buen Ahí momento está la para decir lectura. que no hay un solo valor simbólico, ¿no? Que el valor simbólico, si bien no se define solo a nivel individual, lo vamos a ver un rato más, es como que un grupo humano se pone de acuerdo que un bien o una obra o un servicio tiene algunas características especiales, ¿no? Y en este caso, cada uno de nosotros hemos encontrado distintas, o sea, pero todas son simbólicas. Ahora habría que ver cuáles son más amplias y permiten quizás generar ese paso siguiente a un capital simbólico, ya no solamente al valor, y de ahí a la LUC. Y bueno, hay algo importante que decir, y es que la convocatoria de esta fundación pues implicaba un poco retar a los artistas en sus medios y soportes y sus propuestas a ver cómo son las nuevas formas de compartir o entender cómo el contacto un poco atravesado desde fenómenos artísticos. Entonces, claro, aparecen como estos tres conceptos de compartir de una forma muy acertada a lo que había como propuesta inicial en la convocatoria. Bien, avancemos. Inicialmente, estos ejemplos son así súper prácticos y lúdicos, con la intención de que bajemos el concepto de lo simbólico que veníamos hablando de Bourdieu y de todo, porque en realidad el valor simbólico es algo mucho más implícito y explícito en la creación. Entonces, bueno, tenemos ahora este dúo de caleños que han sonado mucho últimamente. Me preguntaba esta mañana con Javi qué tan bueno es un cliché para explicar estas cosas, pero del otro lado también nos preguntábamos qué tan clichés son. No sé si acá tengo chances, sí puedo, pero se va a abrir en otra ventana. Bueno, no importa. Creo que podemos, voy a compartirles en su lugar la otra. Queremos solamente ver como una parte del video y vamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Qué es lo simbólico para ustedes de esto?
Tú tranqui que yo kilo y no saben por qué, que me equivoqué. No soy raro y que fue, me equivoqué. ¿Vos crees que soy un alien o qué? Oye, tú tranqui que yo kilo y cuál visaje suélteme el drill. ¿Qué pasa, pri? Mejor es que se baje aquí. ¿Cuál Ahora no sé cómo callarlo. ¿Dónde está? Un momento. Listo, bien. Hagamos el ejercicio de nuevo. ¿Qué encuentran ustedes de simbólico en esta puesta en escena musical? Como desde el videoclip. Esperamos a que nos contesten. Lo que pasa es que a mí se me cortó un poquito la señal, entonces no pude ver todas las imágenes del video. Ah, bueno, voy a dejarlo ahí, compartiendo. El valor simbólico, piensen que puede pasar también por temas de representación. Cuando yo decía que está en el corazón de Todopoderosa, un colectivo de mujeres que estén tratando de posicionarse en las industrias culturales, sobre todo la de la música, cuando tristemente todavía la mayoría sigue siendo hombres y además una cultura súper machista, sobre todo la del rock y de la música popular en general, podríamos decirlo. Entonces el valor simbólico pasaría de algún modo por esa representación y decir, aquí estamos y eso es lo que podemos hacer. Entonces, no crean que por obvio, acá la identidad cultural de las personas que están haciendo esta canción no es importante. Ok, aquí nos están diciendo eh, cuerpos racializados, cultura popular, los peinados y su significado en la cultura afro, dice María Ortega. Valentina dice la composición, el vestuario y los colores, el contraste del estilo con la locación y el ambiente. Alejandra Rodríguez, el paisaje. Gaby de los Santos, no se presentan de manera convencional o usual, usan la ropa más grande de lo común, peinados al revés de lo que solemos ver. Natalia dice la vestimenta. Listo, yo creo que con este ya compendio de apreciaciones podemos ir buscando una conclusión. La idea de analizar estéticamente y simbólicamente este dúo de caleños es entender que hay una profundización en el valor simbólico de entender la afrocolombianidad desde las nuevas masculinidades. Obviamente eso es una lectura súper parcial mía y como de mi grupo de amigos con el que lo vemos, pero empiezan a salir con estos otros comentarios que ustedes también perciben, como de los peinados, la ropa. Entonces sí hay una cercanía por como toda esta puesta en valor de la cultura afro desde todos esos símbolos que están manejando ellos en el video. Listo. El barrio también donde filman, ¿no? No están filmando un hotel ahí con Mercedes, ¿no? Que es como el cliché del hip hop. Listo. Y nos queda esta que es una un poco más clásica, como para venirnos también de donde nacen todos estos estudios simbólicos de las artes, que es como el valor histórico, estético, la iconografía de una obra de arte. Entonces elegimos esta, que es La Muerte Marat. A ver qué dicen por ahí inicialmente, o qué dicen Javi y María antes de hacer el mismo ejercicio. Pues ahí Quizás, siento yo que dale, dale. pues se simboliza de pronto como o sea, un momento, una crisis de una crisis humana, un momento, un suicidio, pero pues sí representa como una emocionalidad del hombre, de este hombre o del hombre en general. Bien, me parece súper claro. ¿Qué ha dicho alguien más por ahí? Aún no han dicho. Listo. Bueno, pues este cuadro
neoclásico está retratando un asesinato que sucedió como un día antes de que este amigo pintor fuera a ver a Marat. Marat era un revolucionario jacobino que tuvo un papel protagónico muy importante en la Revolución Francesa y digamos que muere en ese contexto pues de haber sido como un eh, gran precursor de querer abolir la monarquía. Entonces, bueno, lo asesinan y pues este cuadro rescata un montón de valores cristianos de otros pintores, de Miguel Ángel, de Caravaggio, como la figura de mártir que tiene Marat en este cuadro, pero luego también, por ejemplo, en la carta está el nombre de la asesina y todo el cuadro empieza a generar como unos valores históricos y sociales de lo que sucedía en esa época en Francia. Entonces, los jacobinos, después de que después de que lo asesinan, inician toda una contrarrevolución mucho más fuerte, abanderándose de esta pintura. Entonces, ahí empieza a convertirse el valor simbólico en capital simbólico, no solamente desde el ejercicio de la representación más activista y de protesta, sino que también hubo muchas copias de los discípulos de Marat que volvieron a hacer este cuadro. Listo. Yo creo que estos primeros ejemplos nos dejan más o menos calientes. Ahí Javi también va a hacer unos para que pasemos ya a lo que es la metodología en sí. Sí, sí, dale. Aquí comentaron la sangre como firma y el cuidado y atención para cometer el posible suicidio que se retrata. Retrata simboliza una situación, un momento, la tragedia. Sí, absolutamente. O sea, ahí el man está pintado como un mártir y pues empieza a ser como todo este fenómeno ya más de revolución, más de ser una insignia en lo que se convierte. Sí, por ejemplo, todas esas capas de valor simbólico, como decíamos hace un rato, son específicas a un campo, ¿no? Y un campo puede ser tan grande como toda la sociedad colombiana, o puede ser tan pequeño como los jacobinos, ¿no? Los jacobinos que seguían un poco a esa pintura, habían reemplazado toda la religión por el culto a la razón y ahí tenían su primer mártir, como nos contaba Vane, pero ahora, 300 o más años después de la Revolución Francesa, no nos fijamos en eso. Y yo pensaba en los discos que lo han puesto como tapa, esa pintura, como el de Dead Consciousness, por ejemplo, que ahí están connotando justamente lo que nos decían ahorita en los comentarios, ¿no? Que es triste, ¿no? Y un disco gótico oscuro sobre depresión puede tener tranquilamente esa portada, ¿no? Y ese es el valor que está como significando para ese campo. Bueno, acá tenemos un ejemplo un poco más pedestre, que es una camiseta que me compré hace relativamente poco, y no me la compré por el valor funcional, o sea, no necesitaba una prenda que me pueda proteger de los elementos o que sea de color negro, ni nada, ¿no? Y obviamente pagué un poco más que lo que pagaría por una camiseta común y corriente. Y acá el valor simbólico está, como se pueden dar cuenta en el diseño. Pero ¿a qué les suena? O sea, lo han tenido ya un rato en la pantalla. Ahí hay como 3 o 4 cosas que podrían generar valor simbólico en la camiseta y que han llevado a mi decisión de comprarla. ¿Qué dicen? Les ayudo con la más difícil porque esa no es de las fáciles. Ahí cuando dice abajo algo de Cartoonist Kayfabe, no sé si se puede leer, justo debajo de la cabeza, es un canal de YouTube de dos historietistas, dos ilustradores y escritores de cómic que leen sus cómics, los analizan en público en su canal, los critican, también comparten cuando están creando y así han creado como un canal de comunicación directa con sus lectores y lectoras. No tienen ya que pasar por editoriales grandes, Marvel, DC, ni nada. Y uno de los productos de merchandise que han lanzado, porque monetizan de distintas formas, con publicidad en su YouTube, vendiendo sus propios cómics, con Patreons y demás, es esta merch. Pero ¿qué ven ustedes que reconocen ahí que puede ser simbólico más allá del logotipo del canal? No sé, será el Read More Comics. Lo que pasa es que para mí tiene pues claro, no está escrito de forma convencional tampoco, pero
ya digamos que de entrada me genera esa empatía de por qué lo escriben así. Y segundo, pues bacano, todo lo que diga que hay que leer más, siempre. Sí, ahí está jugando con dos cosas. La cara que aparece ahí es Alan Moore, un escritor de cómics muy famoso, probablemente el más famoso, y según quién el mejor, que es el que escribió Watchmen, La Cosa del Pantano, From Hell, etc. En lugar de Moore, de más, le ponen el Moore, ¿no? Que está como ahí con la cabeza de él. Y el cómics no es cómics con C y S, que podrían ser los cómics de Superman, Batman, Spider-Man, sino es cómics, ¿no? Con la X, que es como se denomina los cómics underground, ¿no? Pero a alguien podría simplemente haberle gustado que esté ahí ese personaje todo eh, intimidante en la camiseta, o simplemente los colores, ¿no? O ser fan de Alan Moore, pero no de los cómics, no conocer el canal, etcétera, ¿no? Pero ahí vamos viendo que en este caso el valor funcional es lo de menos, ¿no? Si no tenemos algún comentario, podemos pasar eso. Efectivamente, alguien mencionó el juego de Moore y More, Sí, precisamente. perfecto. Y Valentina dijo, quizás lo simbólico nos ayuda a conectar con las emociones de quien nos escucha, logramos que se conecten e identifiquen. Exactamente. También Gina, Gina nos dice identificación con el icono, con lo que representa, incluso en parecido físico con tu look actual, jejeje. Javi. Muchas gracias. Ya casi hago el chiste, pero pensé que era malo, iba a decir que no soy yo, pero bueno, se dieron cuenta. No soy yo. No, no, mi ego no llega para tanto, creo. No me pondría una camiseta con mi foto, pero bueno, podría ser algún caso. Veamos la siguiente, que es un poco más antigua, y esta también es interesante porque se relaciona con los materiales. O sea, la idea de que el valor simbólico sobrepasa lo material no quiere decir que no puede generar una relación simbiótica también. Esta es una pintura del 400 antes de Cristo, está no sé si en Roma, pero seguramente que en Italia, y vemos a una persona que es la que está enterrada en esa tumba, ¿no? Porque se está tomada de una tumba que tiene una túnica con un color particular. Ese color se llama en latín murex y es el que conocemos como púrpura de Tiro, que es un color que se hace. Murex en realidad es el nombre de los caracoles con los que se hace. O sea, no es un pigmento costoso, hay otros pigmentos más costosos, o los había en la época, como el lapislázuli o el pan de oro, pero ¿por qué eligieron pintar a esa persona en su tumba con esa túnica? Porque el valor simbólico, y esto es difícil, por eso me adelanto yo, el valor simbólico está en el proceso que se sigue para lograr ese color. O sea, hay una transformación, porque tú empiezas con azul, pasa al rojo y empieza a amarillar y termina con púrpura, dependiendo de las concentraciones. Entonces, más allá de que sea costoso, porque toma tiempo en hacerlo, es esa transformación que cuando esta persona falleció, nos están diciendo pasó a ser otra cosa, ¿no? Entonces, no en el tiempo de los romanos no había como cielo ni nada, pero sí había el afterlife, ¿no? Como el otro mundo, digamos. Entonces, esta persona había seguido ese tránsito de la misma forma que los tintes, ¿no? Entonces, también desde la materialidad se puede construir este valor simbólico, ¿no? Que bueno, además hay otras formas de valor que ahora tiene esto para nosotros, ¿no? Cultural, histórico, de representación también, ¿no? De las primeras y pocas pinturas figurativas que quedan de esa época, en fin, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo también bonito. Y en el siguiente sí espero que que nos vayan diciendo algunas cosas, porque este es re fácil. Acá tenemos una escena que podremos encontrar casi literalmente en la sala de cualquier familia de clase media de Latinoamérica o Hispanoamérica de la última mitad de siglo. ¿Cuál creen que puede ser el valor simbólico ahí? O los valores simbólicos que identifican ustedes. O las formas, más correcto, las formas de valor simbólico. Puede ser no sé, digo yo, el clásico que es como la construcción de la familia, lo que es la familia a nivel cristiano y cómo nos han enseñado a concebir esa estructura. Ajá, sí, es una familia, probablemente la familia más famosa para los cristianos, y no sería raro que alguna persona lo colgase en su sala pensando en eso, ¿no? O sea, para proteger a mi familia o para recordarme que mi familia tiene como precedentes históricos y religiosos y no sé. ¿Qué otras cosas más
les llama la atención o creen que podrían derivar en estas formas de valor simbólico? Esto es parte de la historia, lo que pasa poco después de Navidad, cuando en Inocentes, ¿no? Que es el día que supuestamente eh, Herodes, que era el rey de Judea, decide matar a todos los niños menores de no sé cuántos años, porque no quería un rey que compita con él. Entonces están huyendo. Podría ser que para alguna persona que es migrante, en esta huida de esta familia de Egipto, se sienta identificada o considera que puede generar alguna relación simbólica por ese lado también. Pero no son esas las razones por las que hemos elegido este ejemplo, ¿no? Es obvio que todo lo religioso, místico, como hemos visto los dos últimos, pasa por valor puramente simbólico. O sea, no hay ninguna otra forma de valor ahí que no sea simbólico, la fe o como lo quieran llamarlo, el misticismo. Pero en esta es una pintura de Poussin, que es un pintor francés muy famoso. Y, y la hemos elegido, ¿por qué? Porque tiene una historia curiosa. La vendieron en el 86 por unos cuantos cientos de francos, pensando que era una pintura más, digamos así antigua, pero bueno, no tiene mucha gracia más. Hasta que el 2012, creo, eh, identificaron que efectivamente la había pintado Poussin y no uno de sus seguidores o su taller. Y ahí su precio subió astronómicamente a 17 millones de euros y ahora está en el Museo de Lyon. Entonces, la gente que paga la entrada para ir al Museo de Lyon está reconociendo que ahí adentro hay algo que tiene valor simbólico. Y es un valor simbólico que, como vemos, depende a veces de instituciones también, que pueden avalar que esto sea tan antiguo como parece que es, o que haya sido pintado por la persona que decimos que la ha pintado y que es famosa. Entonces, el valor simbólico no es como permanente, depende del contexto, del momento histórico en el que analizamos ese campo. Entonces, si es para una familia cristiana, lo veíamos. Si es para alguien que ama las artes o es fanático de Poussin, puede ser otras cosas. Si es para algún francés, también, ¿no? Porque hubo con una puja con la National Gallery, creo, o algún museo de Estados Unidos, y hasta la alcaldía, empresas contribuyeron para lograr esos 17 millones y que se quede en Lyon, ¿no? Pero bueno, creo que con esto hemos hecho un paneo bastante completo de distintas formas de valor simbólico y creo que podemos pasar ya a hablar de cómo se reconoce, ¿no, Vane? Listo, perfecto. Entonces, bien, toda esta parte ñoña nos También ayuda. acá Dale. hay comentarios. Dale, de una. Lady dice una mujer solitaria y sin familia. Lo opuesto. Diana Patricia Tovar, un ángel que guía a la familia y les brinda un camino. Hay una mezcla de elementos terrenales y místicos religiosos que puede situar a la familia en ambos mundos. Sí, Listo. No, dale, Vane, después seguimos. Bien, pues toda esta parte como de hacer este ejercicio más ñoño de identificación y de reconocimiento y de cosas que son obvias también como dentro de nuestra estructura cultural, nos llevan al primer punto para empezar a relacionarnos entre varios con la luca simbólica o con el valor simbólico, como su activación o su identificación, que es quién reconoce este valor simbólico. Entonces, lo más importante es empezar a hacer esa como agrupación de personas o de identidades que sienten que ese valor simbólico lo comparten y que también adquiere un valor personal para quien lo está identificando. Y ese es el ejercicio básico de una alianza o de una sociedad o de una complicidad en la que empezamos a relacionarnos. Y es que yo no me sienta por encima del otro, independiendo del tipo de intermediación o de creación artística que esté haciendo, ni por encima, ni por debajo, ni al lado, sino que en lugar de relacionarnos desde las jerarquías, nos relacionemos desde ese lugar de reconocimiento del valor simbólico que permite que hackeemos inmediatamente la relación de confianza. Entonces, si yo confío en ti, en tu obra, me gusta, empiezo a generar unas posibilidades de relacionamiento muy interesantes. Sí, Bourdieu lo define casi literalmente el valor simbólico como a form of shared belief, o sea, una forma de creencia compartida. No lo dice solamente entre los productores y consumidores, que sería quizás la forma reduccionista desde la que se
aborda el valor simbólico en, no sé, el marketing, como decía Vane hace un rato, o el diseño industrial o diseño de productos, sino que es esa creencia compartida que Bernard Lahire, que es el filósofo que escribe el libro sobre la pintura que acabamos de ver antes, llama una alquimia social, ¿no? Que hace que este bien adquiera esas características que reconocemos como únicas y especiales, ¿no? Entonces, ¿cuán grande o cuán pequeño tiene que ser ese campo? Pues? Desde el lado de la producción puede ser relativamente pequeño. Vamos a ver en un rato unos esquemas que incluyen como el ecosistema en el que se puede circular ese valor. En el lado de, más bien, podríamos decir, de participación, circulación y consumo, efectivamente hay que buscar algo que se pueda parecer como a una lectora o audiencia o escucha ideal, ¿no? Que tenga esas características que mencionaba Vane, que hagan que compartamos un set de valores, de un conjunto de creencias, de intereses y demás, que van a enriquecerse por medio de ese flujo hasta generar ese stock, que es justamente el que vamos a inventariar ahora. ¿Vale? Bien, entonces lo importante, digamos, después de ese primer paso, que es súper interno, o sea, es como de nosotros pararnos frente a las cosas en las que creemos y con las que sentimos afinidad, llega el momento de inventariarnos o de poner a disposición o poner en valor el inventario y los recursos que componen mi valor simbólico. Entonces es casi que hacer un escaneo por todos esos momentos, procesos, como lugares y a nivel de materiales, bueno, de muchos elementos que componen el valor simbólico de mi creación, de mi exploración, de lo que sea que tenga como dispuesto para vincular con otros. El inventario a veces se malentiende como a recursos tangibles, como hacer un stock o un checklist únicamente de si tengo una guitarra, si tengo un amplificador. Luego lo interesante de la luca simbólica y de las artes en general, y aquí es donde todo el discurso de la luca simbólica cobra más sentido, es que nosotros en el sector cultural trabajamos más con procesos y propiedad intelectual y con servicios que con materia prima física. Eso quiere decir que la capacidad de relacionarnos con los otros está en todo ese otro universo que debemos poner en valor al momento de pensar cómo aliarnos y cómo activar lo simbólico. Sí, sí, sí. Es importante justamente en este mapeo, como decíamos, y creo que tenemos en la siguiente diapositiva, Vane, algunas herramientas que nos ayudan justamente a ver eso, que no las vamos a tocar tan en fondo, pero sí el proceso que disparan cuando las usamos. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor, Vane? Esa, sí. Ok. Por ejemplo, el momento mínimo de... Ups. El punto mínimo de investigación de ese stock o de ese inventario de valor simbólico puede pasar por el lado de la producción. Ahí vemos en el extremo inferior izquierdo como un pentágono, que es una herramienta de Goran Tomka, que es un profesor croata, que se llama la herramienta Web of Meaning, que lo que hace es ayudar a entender cuáles son las características que están generando valor para una audiencia o para un participante que podría ser un aliado, que podría ser un socio o una socia potencial. Él plantea como 5 categorías que son, según él, las que sirven para cubrir prácticamente todo el espectro de formas de generar valor en las industrias culturales, que son sociabilidad, entendido como que nos brinda un espacio para socialización informal, para diversión, para encontrarnos con otras personas. Entretenimiento, que bueno, ese entretenimiento puede ser sin socializar, puede ser un entretenimiento de alguna manera individual. La otra es inspiración, como motivar a la acción, no solamente de crear, puede ser que creemos juntos, juntas, sino también actuar, es decir, por esta causa o por esta idea. La otra es educación, bueno, esa creo que se explica por sí sola, no todos los procesos formativos que podamos desencadenar. Y la última es, según el engagement, que la traducción más cercana que se me ocurre es como involucramiento, no solo en redes sociales, ¿no? De cuánto engagement tienes, sino cuánto me interpela a seguir
participando, a seguir explorando esta línea de pensamiento, de creación y demás, ¿no? Yo a veces cuando hago este ejercicio me ha tocado aumentar ejes o quitar ejes o cambiarles el nombre a uno o cambiarlos todos, ¿no? O sea, por ejemplo, en una obra eh, editorial tiene poco sentido hablar quizás de sociabilidad, entonces puedo quitar ese y poner algo relacionado con lo estético, ¿no? O sea, con la ilustración o el diseño, ¿no? Pero este análisis se puede hacer, como ven ahí, para cada una de las personas que forman parte del equipo, desde la perspectiva de un participante que sea audiencia, comparándote con la oferta que ya existe también, porque ahí encuentra una su diferencial, que es en lo que no es una lógica de competencia, que es a lo que vamos a llegar un rato más, pero es qué puedo aportar yo desde mis posibilidades, mis talentos, conocimientos a este proyecto o en general a la sociedad, ¿no? Y arriba, todavía vemos como esta cosita que es eh, algo que es una herramienta desarrollada por Rob Hardy, que es un mapa de valores de la audiencia, ¿no? Que acá ya nos enfocamos en quién va a ser nuestro o nuestra destinataria o escucha o participante o lectora, tratar de entender su mundo interior y exterior para explorar esos valores que mencionaba Vane, pero también o sea, otras formas de participación en la cultura at large, o sea, amplia, no solamente en mi formato artístico o en mi disciplina artística, sino para buscar alianzas hasta de lo más insólito, ¿no? De poder hacer una performance en el planetario, que alguna de las conversaciones que tuvimos de la Luca Simbólica era un proyecto musical con onda espacial, ¿no? De pop medio de ciencia ficción. Y decíamos, bueno, podrías hacer un show quizás en el planetario, ¿no? Porque ahí te pega perfecto. Y no se me habría ocurrido jamás porque no es un escenario artístico. Lo primero que se me venía era, o se le venía a Juan, creo, que él es guitarrista, buscar un bajista que sea igual de pilo que él. Entonces, estos ejercicios que parecen así hasta como de autoayuda de alguna forma, que es algo que se consume mejor en la administración, les tengo que confesar, que es donde está mi base, pero sirven y han sido desarrollados pensando en las artes por personas que trabajan las industrias culturales y entienden las particularidades y las necesidades específicas de, de estos campos y de estas, si quieren, incluso industrias, ¿no? ¿Vale? Listo. Entonces, en este aspecto, empieza, después de que hemos hecho esa vinculación con otros o con otras, con quienes compartimos o tenemos esa afinidad, hacemos un inventario propio para identificar esos recursos o esas capacidades que tiene mi valor simbólico de transformarse y en lo que de una forma más óptima se podría transformar es en un capital alternativo. Y con esto nos referimos a esa capacidad que tenemos de no negociar únicamente con la moneda. Esta vez me estaba viendo un documental que es orientado, narrado por Pepe Mujica, y se llama El frágil equilibrio. Y él decía como esta acotación de, es muy triste que nuestra unidad de medida sea el dólar, porque nos hace bastante pobres a nivel imaginativo, y es como si una persona quisiera ir donde un costurero para hacerse un traje y ese costurero le tomara las medidas con un metro de goma. Cuando nosotros únicamente nos relacionamos con una unidad de medida, que es mundialmente viéndolo más neoliberal, el dólar, y en nuestras relaciones más cercanas con la moneda, se nos pierden muchas posibilidades de intermediación, que finalmente es a lo que apela la economía. La economía no quiere llegar a una riqueza per se, como a un fin en el que tú consigues unos recursos, sino a generar canales de comunicación y de intercambio efectivos para las partes que quieren truequear. Entonces, los capitales alternativos se convierten en esa posibilidad de decirle a las personas, yo te pago lo que equivaldría en plata quizás a esto, porque igual nos orienta, de todas maneras no podemos eludir en la realidad en la que estamos, pero la forma en la que yo voy a poner a circular mi valor simbólico, que puede ser, en este caso lo voy a mencionar como muy con relación a la charla, la investigación que llevo haciendo alrededor de las metodologías alternativas mucho tiempo se convierte en un capital alternativo para mí. Es una herramienta con la que yo puedo hacer pagos. Y lo más interesante, que esto se los voy a guardar para el final como más punch, pero lo voy mencionando, es que esa capacidad de poner lo simbólico en un capital que empieza a circular, se puede facturar, se puede
ingresar como en un estado financiero, como en balance, son válidos para las cámaras de comercio, para la DIAN, son válidos como, digamos, en esos estados en los que nosotros no vamos a llegar a hackear, pero quienes más desconfiamos de eso somos nosotros mismos. Cuando empezamos a presentar una propuesta y decimos, mira, esta propuesta vale 80 millones de pesos y esos 80 millones de pesos yo estoy dispuesto a cederte que me pagues una parte en plata y que la otra parte me la pagues en especie, y la gente se siente embalada. Mis amigos muchas veces con grandes, digamos, dispositivos de recursos y de los mismos valores simbólicos, no saben cómo pagarme ese capital que uno deja en especie. Entonces, digamos que a lo que estamos apelando, a lo que queremos llegar, es como a ese inventario muy correcto que nos deja confiar en que tanto uno como el otro tiene la capacidad de hacer esos pagos. Yo creo que es bueno volver a Bourdieu acá para que Vale, volvamos a entender que, por qué nos estamos centrando tanto en poder considerar estos capitales alternativos a partir del valor simbólico, ¿no? Una vez que hemos hecho como esta exploración individual o con otras personas, otros agentes, otras participantes del campo, es como pensar en, ok, si yo tengo que registrar esto como, como propiedad intelectual, probablemente me vuelva loco, loca, porque son demasiadas cosas y algunas ni siquiera se puede porque están construidas a partir de relaciones de cooperación y demás, que no es tan transparente para decir esto me pertenece. Pero a lo que apunta Vane cuando dice que esto se puede registrar hasta en la DIAN y demás, lo menciona el mismo Bourdieu. Bourdieu dice que dentro del campo de las artes hay como dos lógicas o dos subcampos. Uno, que es totalmente legítimo y que es el que llama el arte por el arte, es decir, alguien en el que esperamos retornos puramente simbólicos, es decir, yo creo obra sin preocuparme por las audiencias, pensando cómo voy a impactar en el estima de otros productores y creadores o de las instituciones, ¿no? Ganar premios y demás. Piensen que este podría ser el caso de algunas de las convocatorias que financian obras, entre comillas, difíciles, que uno presenta o una presenta su postulación, hay un cuerpo colegiado que de una u otra forma saca un ranking y dirá, estas personas se financian, ¿no? Entonces son retornos simbólicos. Yo ya tengo el premio y podré decir ganador, ganadora de la convocatoria tal y cual. Pero eso pasa poco. En el otro subcampo que menciona Bourdieu, que es en el que nosotros estamos hablando y el que tratamos de hackear, porque se podría llamar tranquilamente industrias culturales, lo que esperamos es un mix de retornos económicos y simbólicos, ¿no? Y ahí es hacia donde apunta la sostenibilidad que estamos pensando encontrar, ¿no? Porque los recursos de capitales económicos van a ser siempre escasos. En las artes es así, no hay un artista, bueno, debe haber 5 en el mundo que realmente pueden crear sin cortapisas económicas algunas. Entonces, veamos qué otros capitales poseemos, ¿no? Y eso es lo que Bourdieu presenta, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Lo que ven ahí un poco borroso, pero está en la parte inferior izquierda. Bourdieu representa la sociedad como una serie de concursos de estatus o de juegos de estatus en los que queremos mejorar nuestra posición usando capitales. Capitales que él reconoce pueden ser de dos formas. Capitales económicos, que él mismo dice que es el que predomina en la sociedad, y simbólicos. Esos simbólicos, él propone dos grandes, que son el capital cultural y el capital social. El capital cultural sería el que hemos estado hablando nosotros como valor simbólico en general, pero como ven tiene intersecciones también con el social, que eso sería con qué personas que están, y se hablaba mucho en la sesión del martes, a quiénes conoces, a qué personas que te pueden aportar compartiendo tu música, haciéndote contactos con otras distribuidoras o personas que están en la producción. Es como ese overlap o esa intersección que vemos, ¿no? Y también sucede con el capital económico, ¿no? Porque nadie negaría que tener una pintura o sea, de Pollock cuesta un montón de dinero, ¿no? Entonces tiene un capital económico importante. ¿Hay otras formas de valor simbólico que no hacen esas dos? Sí, él mismo hace estudios hasta de los burócratas franceses y dice un capital lingüístico y demás, pero no puede ser tan pequeño como decir el capital simbólico existe entre la relación que yo tengo con mi sobrinita, porque me regala un dibujo y digamos eso tiene un valor simbólico para mí, sí, digamos es sentimental y demás, pero incluso si yo le pago por pervirtiendo los incentivos de mi sobrinita por el regalo, soy una sola persona, ¿no? Entonces no se puede convertir en esa otra forma de capital que es económico. Y no vamos a entrar mucho en detalle, en parte porque no se ve muy bien en esa otra, pero lo que sí me gustaría que hagamos un ban es al centro. Este es como un modelo
de la producción creativa. Y como podemos ver ahí, y para quizás nuestra tranquilidad y entusiasmo, lo que está al centro ahí es el capital simbólico, incluso por encima del económico, que le queda como por debajo a la derecha. Y por arriba está el capital cultural. Entonces, por eso es que le apostamos tanto a esta idea y que estamos insistiendo tanto sobre esto y no sobre, sobre Bitcoin y otras formas de gestión que pueden ser hasta obvias y que se pueden encontrar formas de gestión, no sé, comunitaria en autoras y autores que, no sé, como Silvia Rivera y demás, que boliviana también, de hecho, que se encuentra acá en bibliotecas y demás y que lo pueden explicar de forma, creo, también interesante, pero esto es como nuestro twist, nuestro sabor particular, ¿vale? Entonces llegamos como, aquí empieza todo a ponerse como mucho más candente, porque para que todo eso funcione hay que cambiar las estructuras. Ah, dime María. Estás en mute. Que antes de que continúes con el siguiente tema, estaba preguntando Maritza si hay algún libro o documento recomendado para profundizar en esa herramienta de Hardy, ya que estabas mencionando a Silvia Rivera y estabas recomendando algunas lecturas, o de pronto al final, si quieres, o lo podemos dejar en el foro, algunos textos. Sí, esa de Hardy está en internet. Les voy a dejar creo que podemos hacer un pack de materiales también para el foro con Vane. Les dejamos ahí los links y las demás cosas que están en abierto. Y las otras, Ah, perfecto. eh, también la referencia por lo menos para que se pueda conseguir por otros medios también. Bien, ahorita también por aquí nos preguntaron ejemplos de cosas que hayamos desarrollado como con esta metodología. Ahorita les hablo de eso, como ahí metido entre este discurso. Entonces, muy importante que generemos nuevos modelos de gobernanza y contrapoderes. Los contrapoderes tienen que ver con esa forma de nos vamos a reunir, vamos a hacer este parche para hacer este proyecto y de qué manera vamos a entender quién pone más dedicación, dónde están los límites, los abismos, las fronteras que tienen los mismos creadores y quienes nos estamos relacionando para poner a funcionar ese proyecto. Aquí empieza también a resonar algo que hace parte de la investigación general, como de la LUCA y de Pop-Up como empresa, que es nosotros mismos como sector, cómo combatimos la precarización. Y esa forma para llegar a reconocernos los unos a los otros de formas más vinculares implica que diseñemos unas estructuras que son como las reglas del juego. No tiene que ver con lo que empresarialmente o a nivel como tradicional se legitima, como las constituciones, como una SAS o como literalmente un contrato o un presupuesto, aunque son herramientas que ayudan mucho, sino ser capaces de poner las reglas del juego claro en un esquema de circulación. Entonces, si mi proyecto va a funcionar por una inversión de capital en especie que ponemos por partes iguales o vamos 60-40, hay que entender con qué expectativas estamos entrando en ese modelo. Y eso nos permite diseñar unos esquemas que se solapan en el tiempo. Me refiero a ser capaces de decir, esto que invertimos a partes iguales nos hace aliados, socios o coproductores y lo vamos a devolver con nuestra misma fuerza de trabajo al mismo proyecto en un año y medio. Condiciones. Siempre que este proyecto se haga, debe haber mínimo una de las partes implicadas. No, eso, por ejemplo, que facilita que cuando muchas veces pasa que hay una banda, ¿no? Una banda que se llama Mugre. Y entonces Mugre, fulanito vive en Bogotá y Pepito también. Pero entonces Pepito se va a vivir a Alemania, entonces fulanito se queda sin poder hacer Mugre. Las partes, digamos, de cómo se pueden constituir esas circulaciones constantes para que los proyectos no se detengan, hacen parte de establecer los límites y los contrapoderes. Los contrapoderes, aunque suena muy bonito y muy rimbombante, no es nada más que ponernos de frente al otro con quien estamos activando estos recursos y ser capaz de decir dónde está mi límite y qué tanto de ese límite yo quiero cruzar mediante las reglas que vamos a pautar. Esto es mucho más filosófico, esto tiene que ver mucho más como con modelos disidentes de Judith Butler o de Marina Garcés, que son filósofos que también hemos visitado para llegar a estas conclusiones. Javi, ¿qué quiere profundizar ahí?
Me siento un poco psicoanalizado, porque no lo había dicho en la biografía, pero en un pasado no tan lejano, o quizás sí. Y yo había sido emprendedor cultural, era socio de una pequeña empresa de medios en Bolivia, con 9 otras personas, bueno, 8, de 9 contándome a mí. Y recibimos un fondo de capital semilla del Banco Mundial, que era $10,000, una cantidad absurda de dinero, o sea, que obviamente dilapidamos en un año. Y ahí teníamos contratos y todo, fuimos como a un notario y todo, pero no pasa por eso. Parte del error estaba en que no había ninguna otra forma de capitalización. Agarramos los 10,000, dividíamos entre los 8, había 3 socios fundadores, habíamos otros que hacíamos labores de edición o de redacción, pero igual fracasó, ¿no? Entonces ahí hacía falta esa capitalización que nos permita entender cuánto podíamos aportar cada una y cada uno de nosotros, ¿no? Sí, y también confianza, digamos, había ahí quizás un exceso en el sentido que éramos demasiado amigos para poder decirnos, oye, no me mandes un artículo de 22,000 caracteres cuando tenemos 5,000 de espacio, no lo va a leer nadie, etcétera. Y sí, entonces no es la solución necesariamente como formalizar así en el sentido legal, institucional, sino de construir estas relaciones que sean recíprocas y a mediano o largo plazo, ¿no? Porque el mismo Bourdieu dice que los retornos del capital simbólico son en el largo plazo. Ese fue el toque final para el proyecto este que les cuento, porque como al año y medio de los 9, igual 6 estábamos viviendo fuera de Bolivia, porque no era nuestro proyecto de vida en ese momento, ¿no? Y entonces quizás debíamos haber sido más, bueno, con 10 y cuántos tenía, 19 años, no puedes tampoco quizás llegar a ese nivel de transparencia y responsabilidad, pero con esto voy cerrando mi sesión de psicoanálisis para decir que es clave esa generación y regeneración, que es justamente el siguiente punto, de confianza y de como reciprocidad. Pero antes de pasar a eso, veamos cómo esta gráfica, que era la que les habíamos anticipado hace un rato, está tomada de un libro de Mukti Kaire, no sé si se pronuncia bien, es una profesora, creo, de la India, que es sobre justamente el valor simbólico en las industrias creativas en general, que nos dice quiénes podemos considerar para poder efectivamente circular o hacer esta reclutamiento suena mal, pero hacer este proceso de buscar aliadas y socias. Al centro, como ven, tenemos el valor y hay como un diamante que lo voy a empezar a leer en sentido horario, o sea, donde dice commerce o comercio. Ese es el más obvio, ¿no? Son todos los espacios que pueden ser de mercado o no, donde se dan los intercambios, donde yo accedo a la obra o al servicio o al producto, ¿no? Pueden ser tiendas, librerías, galerías, etcétera. Esos ya están como constituidos. El siguiente que dice ahí arriba, cultura, es lo que hemos hablado, que son este conjunto de valores, intereses, de tradiciones que compartimos, tradiciones incluso en el sentido de tradición de representación, tradición de cómo se hace una canción pop con ciertos minutos y demás, en las que nos estamos como incrustando, ¿no? Del campo de posibilidades de enunciación sería el término que usaría Bourdieu. Y el siguiente, que es consumo, ahí es donde están todos nuestros públicos, audiencias, espectadores, clientes, como los queramos llamar. Podríamos poner el mapa de valores de la audiencia ahí, ¿no? O sea, qué les interesa, por qué nos están buscando. Y abajo tenemos lo que dice comentario, que eso es todo el discurso que se forma alrededor de la obra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues hay dos ramas. La primera, que viene de los productores. Nosotros como creadoras y productoras o creadores y productores podemos generar catálogos, material de sitio web, posts de redes sociales, hasta incluso las entrevistas que damos y demás. Es como un discurso que podemos controlar para tratar de significar el valor simbólico en nuestra obra, ¿no? Para no explicarlo necesariamente, pero poder decodificarlo. Hay otros medios que nosotros no controlamos, pero podemos trabajar en mancomunidad, que son los y las intermediarios. Ahí entran gestoras, distribuidoras, por supuesto, críticos y críticas, periodistas, todo el conjunto de comentarios que nuestras propias fanáticas o fanáticos y seguidores pueden hacer en nuestras redes sociales, etc. Y todo esto es un ciclo como que se va alimentando continuamente, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en casos de la música. El sábado hubo como hasta se volvió meme Phoebe Bridgers, que es una cantautora que fue uno de los hits del año pasado, independiente, que estuvo en Saturday Night Live y se hizo como un revuelo porque rompió su guitarra y la rompió de una forma performativa, ¿no? No era el gesto macho de toma guitarra, adiós guitarra. Y
Pero, digamos, eso es lo que podemos considerar como parte del campo de las posibilidades actuales de producción cultural, ahí arriba en cultura. Hace 40, 50 años, ¿cuál habría sido nuestro paradigma? No sé, el rock hipermasculinizado de Led Zeppelin, ¿no? Que no quiero decir que sea malo o que no tenga valor ahora, pero como que se puede problematizar de unas formas que entonces no. ¿Debido a qué? A que han cambiado las características de los y las consumidoras. Entonces hay más mujeres que están consumiendo esta música y buscan otro tipo de expectativas, a que hayan aparecido otras productoras, a que hayan empezado a escribir sobre música muchas más mujeres, ¿no? Esto era una fiesta de salchichas hasta hace 10 años, que eran puros hombres que escribían, ya estaríamos hablando de comentario. Incluso en comercio, en comercio hay muchas más, en los 90 había un festival en Lilith Fair, que eran puras músicas, cantautoras, estaba Tori Amos, estaba PJ Harvey, entonces es un ciclo que se va autoalimentando. Yo podría poner a PJ Harvey en el lado de nuevo de creación y demás. Reconocer eso nos ayuda a entender, yo estoy hablando como así de ejemplos gigantes para que los podamos entender todas y todos, pero podemos hacer esto con ejemplos de actores tan pequeños como bueno, pequeños, perdón por decir pequeños, comparativamente pequeños como Pop Apart, Biche, Todopoderosa, el teatro no sé qué, no sé cuántos, etcétera, ¿no? Pero nada, creo que con eso ya puedo parar mi monólogo, Vani. Maravilloso. Ese modelo, por ejemplo, ese que acabamos de ver, es nuevo como en la explicación y creo que es muy útil. Lo estamos usando pues porque antes digamos que las charlas tenían otro tinte, como un poco más informal, y ahora como con esta intención de ser un poco más hackers y como colaborarnos de una forma mucho más implicada, pues estamos compartiéndoles esos modelos. Después de que hacemos como todos estos ejercicios que venimos trazando, y somos capaces de tener ese capital simbólico y generamos como toda el vínculo y el relacionamiento con quienes vamos a intercambiar la luca simbólica, y es muy importante entender desde dónde implicarse o qué implica estar relacionado de esa manera con el otro. Hay una forma, digamos, de ponerlo en práctica, que es cómo le marco al otro el tiempo en el que yo voy a poner a disposición de él mis recursos o mi propiedad intelectual o este capital. Si es por un tiempo ilimitado, si vamos a ser como una sociedad más de largo aliento, más implicados, o si hay, digamos, otro término mucho más profundo que es la coimplicación, que ya tiene que ver como con esa capacidad de ser un poco más vulnerables en el entendimiento de la relación y desde ahí construir como esa circulación de la LUC. Yo creo que puede ser un buen momento para explicarles algunos de los proyectos que nosotros hemos hecho así. El año pasado hicimos, bueno, en realidad es que ya son muchos, porque ya no puedo pasar una cotización sin usar recursos de la LUCA, porque sé que el sector no tiene liquidez. Entonces, siempre en este momento tengo varios proyectos, uno con Adera Casa Cultural, que es un espacio del Parway de unas amigas que trabajan el cuerpo político, danza, música y demás. Ellas se ganaron una de las becas de escultura local de Teusaquillo, están haciendo un proyecto muy lindo que se llama Poéticas del Cuidado y necesitaban pues como una estrategia de creación de comunidad, que también pues es algo que estamos como incursionando dentro de nuestra empresa, y esa estrategia de comunidad tenía X precio. Ese X precio pues obviamente supera las capacidades que una beca te da de liquidez. Entonces lo que hicimos fue decirles, páguenos tanta cantidad en plata y la otra cantidad en especie. Esos recursos en especie se convierten en unos inventarios nuevos que yo tengo, en los que me implico para poder activarlos. Entonces yo tengo que saber cuánto valen las horas de ensayo ahí para poder empezar a cobrar ese porcentaje que tengo en especie. Tengo que saber cuáles son las horas premium, como cuáles son los mejores momentos en los que yo podría sacarle jugo al espacio. Tengo que conocer un poco sus audiencias, ahí de nuevo tengo que empezar a implicarme. Pero lo bueno es que es un circuito de capital finito, es decir, ese porcentaje X en especie que va a retornar no va a quedar endeudado Adera con Pop-Up toda la vida. Tenemos un tiempo, digamos, contable a nivel de la DIAN, tributariamente, para que eso sea pagado, por un lado. Y por otro lado, la implicación, como el estar tejiendo esta red de esa manera,
hace que uno sea muy proactivo como a la hora de hackear los recursos que tiene el otro que me sirven para poder estructurar nuevas formas de que el capital circule hacia este lado. ¿Es claro eso? Que dicen Javi y María, por lo menos, que son los que contestan ahí más inmediato. Creo que está con delay la señal de María Javi. nuevamente. ¿Me escuchas, no? Sí, ok. Em, esto es algo que como que... Ah, no, ahí estás, listo. Sí, no, dinos, María, ¿qué piensas o qué están diciendo nuestras oyentes y participantes, si es que hay algún comentario? No, aún no tenemos comentarios. Bueno, no, entonces yo creo que podemos eh, seguir, porque ¿cuánto rato nos queda? Ah, está bien, vamos bien, pero para tratar de tener más o menos media hora de tiempo. Eh, lo que es clave para esto, decíamos una y otra vez, es la confianza, ¿no? Esa Un capacidad momento de... de preguntas, guardamos un momento para... Disculpas que está llegando tarde la señal, pero sí, más o menos contamos con un momento al final de preguntas, puede ser una media hora, 20 minutos, para que sepan y pongan sus preguntas en el foro. Ajá, sí, ahí esperamos preguntas de todas y mientras más difíciles sean y mientras más nos hagan sufrir, mejor. No, mentira. La idea de esto, como decíamos, es poder generar esos lazos de confianza, de reciprocidad, que visto desde la perspectiva puramente financiera también es una forma de compartir el riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo contrato a una persona para que haga un trabajo y le pago solamente en dinero, esa persona va a tener una implicación menor y al final le tengo que pagar igual, vaya bien o vaya mal, ¿no? O sea, habrá un margen de negociación de que pueda hacer algunos cambios en el servicio que nos está prestando, pero no es lo mismo que esa persona haga parte del mismo proyecto y tenga en sus objetivos que le vaya bien y que logremos que este proyecto llegue a más lugares, a más personas, etcétera, ¿no? O incluso si conseguimos fondos de financiamiento de bancos o préstamos y demás, ahí les tenemos que pagar sí o sí, vaya bien o vaya mal. Entonces, esa forma de, bueno, si va mal, ni modo, ambos participantes, ambas partes han aceptado, digamos, eso, pero sigue ya la base de la relación. Yo sigo siendo amigo, por ejemplo, de estas personas con las que les decía que tuvimos la empresa de medios y seguimos trabajando juntos, ¿no? En cosas académicas, en los que terminamos en la academia, en proyectos de escritura y demás, porque ese es realmente como el truco de que esto funcione, ¿no? Seguramente Vane puede darles ejemplos mucho más prácticos de casos en los que, ok, cómo logras generar esa confianza, pero insisto en que es como aquí el truco, ¿vale? Sí, yo creo que aquí, de nuevo, pues el discurso puede tomarse desde muchos lugares, pero el ser humano cambia porque el cambio es una cuestión de percepción. Y esa percepción nos ayuda a pararnos frente a la confianza como un elemento que podemos hackear, que podemos construir entre varios, pero sobre todo que podemos poner al servicio del capital simbólico. Entonces, esa capacidad de regenerar la confianza se vuelve como el andamiaje sobre el cual estructuramos nuevos negocios. Entonces, acuérdense que al principio hablábamos de estas formas nuevas laborales posibles implican pues que nos relacionemos desde otros lugares en los que yo no siento que tengo un afán de lucro ni una competitividad per se, sino que estoy buscando un relacionamiento un poco más acorde a las dinámicas del sector cultural. Ah, bueno, y hay una cosa muy importante acá que todo esto que suena a veces muy retórico, hay que, para empezar a aterrizarlo y como a interiorizarlo mucho más, pues es una actitud que hay que tomar como la colectividad. El ejercicio de construir colectividad alrededor de estos procesos implica que entendamos que, de nuevo, esto lo referencio del documental que vi esta semana del Frágil Equilibrio, que quienes están hoy abajo, en 25 años, vamos a hablar de esto en unos modelos, digamos, de la civilización que todos entendemos, quienes están hoy abajo y protestando, en 25, 20 años podrían estar arriba,
pero no nos ganamos nada que estén arriba si llegan replicando los mismos modelos en los que nos estamos moviendo. La única forma de que esas cosas se inviertan o se cambien tienen que ver con que podamos generar dinámicas colectivas de entender que necesariamente estar arriba no implica que dejes de estar abajo. Eso hace que, y eso que esta explicación que estamos dando es súper jerárquica occidental neoliberal en términos de arriba y abajo, pero pónganse de frente a una persona, un intermediario, un pana artista que ustedes admiran, con quien quieren trabajar. Pónganse del lado de desde dónde voy a negociar, desde voy a sacar ventaja por este lado o definitivamente vamos como con un afán de lucro por acá, o vamos a construir este sistema que nos permite circular nuestros capitales simbólicos para que después haya un retorno monetario. La economía siempre circula mientras haya capital simbólico circulando, pero para que después, digamos, eso se convierta en unos recursos monetarios que empiezan a ser pues parte de la dinámica de que voy a vivir, necesitamos construir esas estructuras muy sólidas. Yo creo, Javi, que pasamos de una a esto. Estos son como 4 pasos que tenemos prototipados en proyectos todos, mediante los cuales se puede hacer la activación de la luca simbólica. Entonces, en la parte amarilla van a ver lo primero que veíamos en los pasos o en el discurso, que es reconocimiento del valor simbólico de otros y el inventario. Son los recursos, las experiencias y los servicios que puedo poner a circular. En cada caso, siempre van a variar. Entonces hay una primera manera de poner la luca simbólica en valor, que es una inversión inicial mixta en especie y económica de varios implicados. Nosotros hemos hecho varios proyectos, hay otro que hicimos en compañía de varios colectivos y un lugar en San Felipe que se llama Proyecto Binario, que se llama La Tarima Invisible. La Tarima Invisible era una estrategia de reactivación para esta galería que se preguntaba por cómo utilizar, cómo hacer las prácticas del cuerpo reales hoy en día que son intermediadas por una pantalla desde esos formatos mixtos en una residencia, y lo que hicimos fue decir, este proyecto nos vale tanta plata. Cada colectivo va a entrar con estos porcentajes de inversión. Había unos que entraban con propiedad, digamos, del lugar, de la infraestructura tecnológica, y otros que entraban con la metodología, con las horas de trabajo y demás. Pero de todas maneras hicimos un cobro a los residentes. Y esto nos permitió que los costos fijos fueran asumidos por el beneficiario, pero que nosotros continuáramos siendo como estos dos implicados socios, y eso, y digamos que nos llevó a unos ejercicios tan colectivos, tan de construir desde, no es que yo te estoy prestando el espacio para que tú hagas tu proyecto, o no es que yo te estoy trayendo la metodología, que vamos a hacer una segunda edición, y pues nos hemos presentado como a varias becas que aún no nos hemos ganado, pero que nos han permitido madurar mucho el proyecto. 2, esto es el de toda la vida. Nosotros con la luca simbólica no nos estamos inventando nada. O sea, antes en la economía plutárquica ya la esencia de todo era el intercambio, el trueque. Aquí lo importante es ser capaz de ponerle como otras unidades de medida que nos permitan que esos intercambios retornen, circulen, se vuelvan más valiosos, siempre tengan agregación de valor, y que uno sepa de lado y lado cómo se va a volver eficaz eso que estamos intercambiando. Luego, estos 2 primeros puntos pueden aterrizarse o pueden meterse dentro de alianzas y coproducciones. En el ejercicio que venimos hablando de la colectividad, de la confianza y de todo, pues es más importante, lo más importante es que seamos capaces pues de trabajar en esos lugares de alianza y de coproducción. La coproducción ha sido como un ejercicio muy de estos grandes entes o equipamientos culturales o entidades más de la animación y del entretenimiento que saben qué ponen para que sea una coproducción y se sienten dueños del proyecto. ¿Por qué nos es tan difícil decir nosotros? Esto es una cosa que hace mucho parte de la luca simbólica, y es que muchos creadores y muchos artistas sienten que sus procesos individuales de creación hacen que sean dioses y genios, y efectivamente empiezan a eludir un montón de intermediación, que hace que los procesos sean más ricos cuando uno se ve como con nosotros. Entonces la intención de la coproducción es que podamos interiorizarla
dinámicas más pequeñas, ¿no? Como más barriales, más de nicho, entender que si estamos haciendo una inversión de lucas simbólica en especie, pues podemos entendernos coproductores del proyecto que tienen una implicación importante. Ahí dejo que Javi retome un poquito. Yo creo que ya está casi todo dicho, simplemente que estos retornos no se olviden que son al mismo tiempo simbólicos y económicos, ¿no? Entonces, generar esa base de confianza o de proyectos que se pueden seguir después alimentando de esos intercambios, es a lo que nos referimos cuando dice que vaya bien o que crezca, ¿no? No es simplemente que genere más retornos, ¿no? Y la parte de favores y solidaridades que acá, o sea, que estemos hablando tanto y tanto de que, ok, ya va por demás decir que cuando hacemos intercambios hay que cuantificar los materiales, los tiempos, uso de espacios, que nos lo acaba de contar también Vani en el caso este de la tarima invisible y demás, pero el extremo tampoco tiene que ser de no hago nada en lo que no haya podido sacar mi cuenta exacta de cuánto estoy aportando en capital simbólico, ¿no? Ese cuarto punto que dice favores y solidaridades, quiero incidir en eso, ¿no? Que sigue abierta la posibilidad de colaborar sin esperar un intercambio ni siquiera proporcional, sino en absoluto, de poder ser buena o buen compañero con otros artistas y en general remar todos y todas para el mismo lado, porque si no va a ser bien difícil llegar a estas metas en las condiciones ya de por sí precarizadísimas en las que estamos y más a los retos que nos estamos enfrentando ahora con todo el shock este de la pandemia y los efectos políticos, económicos que va a traer, ¿no? Eh, Ahí pensaba que este también es un tema un poco cultural que tenemos que generar esa como sensibilidad, del mismo modo que sacar al artista de la idea del mito de creación individual, que es también una cosa súper derivada del capitalismo y del neoliberalismo de que todo se hace individualmente, ¿no? Incluso un ejemplo gracioso de una fotógrafa que hace una fotografía, por mucho que no se vea a nadie más en el momento en que está haciendo el acto creativo, las personas que fabricaron la cámara, las personas que crearon el espacio en el que se va a exponer o circular, o incluso sea un espacio digital, esa obra o esa fotografía, todo el corpus de creaciones que hacen que se pueda reconocer en esa fotografía algunas características estéticas o narrativas y que hayan hecho que la persona la tome. Entonces es un poco cuestionar esa idea a lo que apunta la Luca simbólica y generar estos lazos que ya existen, resignificarlos para poder llegar a un lugar en el que hay esa reciprocidad, hay esas posibilidades de crecer juntas, juntos, sin replicar lo que es muy triste, esto de maximizar utilidades y decir, nada, ok, simplemente queremos bajarlos a los que están arriba para ser nosotros lo que era Estados Unidos hace 50 desde nuestra precariedad o ser el nuevo, no sé, artista X. Nada, no sé, creo que con eso podríamos haber explicado todos estos puntos, Van. Sí, yo creo que solo para terminar, yo les diría que cuando uno se implica, no necesariamente tiene que haber una retribución inmediata ni directa. Implicarse tiene que ver con ser capaz de construir relaciones de largo aliento que pueden poner a circular capitales a corto, mediano y largo plazo. Entonces, también esa como cultura de la inmediatez creo que pervierte mucho el ejercicio de ser capaz de poner a circular el capital simbólico e incluso de reconocerlo. Entonces creo que ya, pues con eso sí podemos cerrar y dar paso a que pregunten todo lo que deseen. Muchas gracias, Javi. No, a ti, Van, y a Bueno, todos. yo también. Muchas gracias a ambos. Yo quería complementar lo que acabas de decir, Vane, con la construcción de relaciones de largo aliento, poniendo el ejemplo de yo como artista, María del Rosario, y que he trabajado con Popo Part, con Vanessa, eh, pues ya llevamos muchos años trabajando juntas y precisamente pues lo pongo como ejemplo porque pues estos procesos llevan tiempo y muchas veces nosotros los artistas tenemos un afán de que ya queremos tener el proyecto armado, queremos tener la música, queremos tener los conciertos, queremos estar de gira y pues es muy importante considerar que todo lleva mucho tiempo, sobre todo en términos de relaciones, pues eso es lo que más tiempo toma porque pues es aún más delicado construir relaciones laborales y en paralelo relaciones de amistad. Eh, entonces, y con Van hemos de hecho trabajado la luca simbólica en lo que nosotros hacemos y
pienso también ahora en cómo la situación de la pandemia está cambiando estas dinámicas de precisamente creo que es el momento en el que se puede adoptar la lucas simbólica porque pues ya el flujo económico no es el mismo, está cambiando, hay, digamos, lo que hablábamos en la clase antes de ayer que una persona comentaba, precisamente hizo la pregunta de qué va a pasar ahora que no estamos vendiendo conciertos, que era el ingreso más sólido que teníamos los artistas, qué otros ingresos hay. Entonces, creo yo que precisamente, pues alguien también está preguntando en el foro, dice Alejandra Rodríguez, ahora que estamos en una situación económica un poco complicada, ¿creen que esto impulsa el trueque como reactivación de la industria? Yo pienso que sí puede reactivar otras maneras no de producir música como tal, pero sí de que el artista se involucre con otros procesos y con otras dinámicas de la cultura, no solamente haciendo música, sino gestionando otro tipo de proyectos que no parten solamente de hacer conciertos y ya, sino que es como un momento de, ahí sí, como echar mano de precisamente ver cuáles son nuestros recursos, cuáles son nuestros valores, aparte de nuestra música, y con quién nos podemos aliar, qué otros proyectos podemos hacer, de dónde más podemos generar ingresos. Entonces, pues, ¿qué opinan ustedes de esa situación, de nuestra nueva normalidad en comparación de lo que se estaba tejiendo antes y si de verdad esta luca simbólica puede ser una luz en medio de esta oscuridad pandémica? Yo creo que, como para responder un poco ahí, Alejandra, también, yo creo que siempre hay que hacer como una versión híbrida. Yo creo que eh, no podemos alejarnos del todo del modelo, digamos, de recambio del día, como de lo que necesitamos a nivel de liquidez para vivir, y tampoco irnos como a ese lado un poco más de la solidaridad y del favor constante, sino ser capaz como de vivir en esa implicación desde donde nos dé con cada proyecto. Por eso es bueno tener como varios también y con cada uno proponer trueques y formas de ingreso y de pago diferentes para que ese ingreso de lo que entra en especie y lo que entra en plata se vaya amortizando de formas diferentes cada mes. Obviamente, yo le hablo de todo esto a mi contador, literal, como se les estoy hablando a ustedes, y aunque el man, digamos, valida mucho la forma en la que facturamos en este momento y que es totalmente transparente y que funciona, pues para él a nivel contable esto no tiene el mismo valor simbólico que puede ganar para nosotros en esta universidad, en esta facultad, porque nosotros sí sabemos como sector que la liquidez y que el ejercicio de relacionarnos no puede ser únicamente monetario, porque entonces de nuevo se pervierte la relación. ¿Tenemos más preguntas o comentarios? Pero, ¿qué opinas tú, Javi, de la nueva normalidad y la luca simbólica? Yo estoy de acuerdo con Vane. Pienso que se suena un poco mal que tratemos de vender nuestro propio charque, diríamos en Bolivia, ¿no? Nuestro propio pan, no lo sé. Pero o sea, esta idea de reconocer otras formas de capitales responde a las características que tiene la industria desde hace casi 60 años, ¿no? Baumol, que es uno de los que también disparó este trabajo cuando hablábamos con Vane, es un economista que fue el primero en estudiar, economista, pero de los tradicionales, ¿no? En estudiar el campo de las artes y identificó que todas y todos los que escuchan deben haber escuchado, los que están ahora la enfermedad de los costos, ¿no? Que está relacionada con que los costos fijos para producir y crear son mucho más altos que los variables cuando los comparas a otra industria, ¿no? O sea, el costo fijo de montar una obra de teatro es muchísimo más alto que el variable, ¿no? El variable sería cuánto me cuesta vender una boleta más, mucho menos que hacer el montaje, contratar a las personas de vestuario, de iluminación, etcétera. Cuando pasa al revés, ¿no? Uno invierte en su fábrica de cerveza y pues cada una más que venda más bien está amortizando ese costo, ¿no? Esa inversión. Y
sin ponernos tan económicos, en este momento en el que las condiciones hacen que sea mucho más difícil acceder a las fuentes de ingresos tradicionales, a fuentes de financiación que aparentemente han aparecido, pero que son igual súper competitivas y escasas y precarias en sí mismas, apelar a este capital simbólico que puede enloquecer a los contadores, pero es como una apuesta hacia seguir haciendo cosas sin que baje la calidad o la cantidad, incluso por la nueva normalidad, pero con ese horizonte de sigamos remando porque creemos que va a haber un mañana que por ahí no es el 2022, pero que sí se puede seguir construyendo y alcanzar juntos. Quizá pudiésemos como resaltar algunos términos que son importantes como para apropiarse de esas capacidades de los valores simbólicos, que es entender desde qué lugares nos estamos relacionando con esos o esas otras personas con las que sentimos esa empatía del valor simbólico, que pueden ser aliados, coproductores, que pueden ser simplemente como aliados de un proyecto, puede ser más enfocado como a proveedores, que digamos uno puede activar también la luca simbólica con una persona que es proveedora, que no, eso no le, como que no le quita la rigurosidad al ejercicio del intercambio, pero sí cambia la forma de implicación. Entonces siempre ser muy claro como la forma en la que se entra a construir el proyecto o la relación de intercambio. Vamos a ser aliados, o usted me va a proveer un servicio, o vamos a hacer una coproducción juntos. Creo que esa es otra de las cosas que a nosotros nos ha funcionado muy bien para llevar el proyecto, llevar la luca simbólica como a los proyectos. Pues no tenemos más preguntas en el foro en este momento. No sé si quieren aportar algo más. Por mi parte ya todo está dicho. Pues nada, quizá simplemente resaltar estas posibilidades de encontrarnos más desde la acción colectiva que deja de quejarse de la precariedad del sector y que encuentra unas estructuras como en la juntanza para dinamizar las formas en las que vivimos del arte. Creo que pues ese es como el manifiesto de todo lo que estamos investigando acá. Tampoco es una metodología terminada, está en estudio, está en investigación, está en prototipado, está en toda su mayor vulnerabilidad para triunfar y fracasar a la vez. No creo que ninguno de los dos lugares sea como el punto final que estamos buscando con la Luca, sino como facilitarnos los lugares de experimentación actuales, que tienen como una relación mucho más cercana con lo que hacemos si nos sentimos más relacionados con los valores simbólicos que con los económicos meramente. Aquí están haciendo preguntas. Maritza Moreno pregunta, según su experiencia, ¿cómo ven los procesos de formulación y ejecución de proyectos musicales en ese aspecto de lo simbólico y los retornos en especie en relación a otras disciplinas como el teatro que han trabajado colectivamente durante mucho más tiempo y tienen esas dinámicas un poco más establecidas? Yo creo que, como les decía, como hacia el final, la capacidad de que una industria o un colectivo lo asuma es una actitud, es como ese cambio de percepción. Entonces yo creo que aunque haya prácticas o disciplinas artísticas un poco más, con una tendencia más hacia lo individual, creo que la forma de relacionarse entre intermediarios o agentes del sector, sean musicales o del teatro o de las artes visuales, no cambia el ejercicio primario del relacionamiento del valor simbólico, pues. Yo creo que, y yo, digamos, con muchos artistas músicos lo trabajo, como esa capacidad de entender ellos qué necesitan a corto plazo de mí o de otros agentes, ver eso mediante qué intercambio se consigue, si es un intercambio monetario o económico, y de su capital simbólico,
¿qué puedo retornar a este lado? Que generalmente es algo que se invisibiliza mucho, que hay una plataforma que lo ha puesto mucho en valor, que es Patreon. Yo todavía no me he animado nunca a crear uno, pero últimamente estoy cada vez más estudiosa de como la gente que sube sus procesos ahí, y es ser capaces de trabajar con el proceso y no con el resultado final, porque digamos que el resultado final siempre tiende a esperar el aplauso y esperar como el reconocimiento por algo que hice de una forma perfecta, pero a la gente y a las audiencias, a la comunidad y a los intermediarios nos interesa mucho el proceso, no solamente, digamos, por ese morbo, curiosidad de, oh, quiero saber cómo lo haces, sino porque de ahí también aprendo yo. Entonces creo que musicalmente es algo muy valioso para poner en valor, valga la redundancia, como en el momento de hacer esos intercambios. Eh, Ser capaz de monetizar más procesos, monetizar en términos, o monetizar no, sino intercambiar más procesos. Javi también creo que tiene algo contundente que decir. Más o menos, ya me leíste la mente. Em, Siguiendo con esta línea, el ejemplo de los de Cartoonist Kayfabe, ellos monetizan el proceso literalmente, o sea, se ponen ahí en su YouTube durante horas, 3 horas o 4 horas en la noche a charlar con su público mientras están dibujando, entintando y demás. En su Patreon puedes acceder por adelantado a las páginas de la nueva novela gráfica que van a editar, que obviamente la vas a poder comprar después las 100 páginas que sean o demás, pero acá cada jueves suben 2 o 3 páginas nuevas, eh, anotaciones y del proceso también de análisis de los otros cómics. Entonces, eso ya es en las artes visuales, además que es en las que hay, yo creería, incluso menos posibilidades a priori de colaboración que un arte multimedia y de como cercanía más inmediata que podría ser la música, ¿no? Que hay espacios en los que puedes tener al mismo tiempo video, ilustración, performance, danza, por encima del sonido, ¿no? Eh, yo creería que los y las artistas que están logrando trascender en términos igual de reconocimiento últimamente son aquellos y aquellas que identifican ese su valor simbólico y se dejan polinizar por las posibilidades de colaborar con personas de otras áreas, de otros campos. Y no sé, piensen por ejemplo, no sé, en Kendrick Lamar, que estuvo por acá hace algún tiempo en un festival, que ganó el Pulitzer con To Pimp a Butterfly, que era un proyecto en el que estaban involucrados una gama amplísima de otros músicos de la historia de la música afroamericana, ¿no? Desde jazz, electrónica, funk, hip hop, por supuesto. Hacía como una narrativa entrelazada con la correspondencia que les escribía con Tupac Shakur. Entonces, que es otro rapero, ¿no? Que falleció hace bastante tiempo, pero lo había inspirado. Entonces yo creo, y es una invitación a eso, ¿no? Habrá puntos en los que es más difícil ceder o como encontrar formas en las que se puede eh, colaborar de forma conjunta, pero yo creo que es la minoría, ¿no? Que hay mucha riqueza en esas posibilidades de polinización cruzada y hay que invitar a todas y todas a que lo hagan desde su campo, sea las escénicas, la música, visuales, lo que sea. ¿Hay algo más por ahí que hayan escrito? Creo que sí. Sí. Por ejemplo, en el caso de los servicios legales, ¿cómo recomendaría circular esa luca simbólica? ¿Quién sabe qué se referiría con servicios legales? Como si uno está prestando el servicio legal. Puede ser, ¿no? Esperemos a que ella contrarresponda eso para poder hacer como el desglose de la Dale. respuesta. Y mientras la Luisa, siguiente. por favor, explícanos a qué te refieres con servicios legales, Luisa. Ponnos ahí. Y Natalia nos pregunta, en el caso de trabajar con un productor musical e intercambiar el trabajo y ofrecer porcentaje de regalías, como mencionó Oriana en la charla del martes, ¿eso podría ser un valor simbólico también? El valor simbólico está en la conexión previa, es decir, en por qué estás trabajando con ese productor, ¿sí? Y digamos que ahí es donde se da la activación de ese valor, como que el ejercicio estético, musical, que pone ese productor en la creación, sea el que tú consideras como súper valioso y viceversa de su lado al creador, pues, porque esa relación vincular es la que les va a permitir diseñar la metodología o el intercambio de la luca simbólica. Efectivamente, tú puedes como estructurar que esos pagos que haces a su trabajo de producción estén divididos una parte
en regalías por lo que recibes digitalmente, pero ahí lo más interesante sería que le devuelvas otro recurso en especie, como cuando uno es capaz de hacer esa mezcla de ida y de vuelta, pues el vínculo y lo que sucede es que el valor simbólico gana mucho más, esta palabra no es tan chévere, pero gana mucha más reputación, gana mucho más estatus, como que si el producto que sale de ahí, la canción, la pieza, la creación, tiene por debajo una transacción que mezcla saberes, que mezcla experiencias para ser llevado al plano de la realidad, pues es mucho más valioso. Sí, yo creo que el ejercicio sería hacer este mapeo del valor simbólico del productor y tuya o tuyo, para poder saber por qué trabajar con esa persona, ¿no? Y ya en esa conexión se hace el valor se encuentra el valor simbólico, como decía Vane, y es más un tema de encontrar cómo se puede mantener ese ciclo o hacer ese intercambio en adelante. Luisa todavía no nos ha Sí, dicho nada, como yo ¿cierto? lo veo Así. también, como lo he podido entender, es ese intercambio que hay entre, entre lo que yo puedo ofrecer como artista, que no es un pago, y lo que la otra persona me puede ofrecer a mí, que no es un pago. Así, pues, como en términos muy sencillos. Entonces, ahí se empiezan a tejer también otro tipo de beneficios que no son económicos, así por ponerlo en términos muy sencillos. Entonces, si este productor me puede ofrecer a mí, comparte mis valores y juntos podemos crear, hacer una creación que yo no le estoy contratando a él para que me produzca, sino que juntos podemos hacer una co-creación, creo que ahí es donde empiezan a hacer también el valor simbólico que uno crea en relación al otro. No es, creo que también es muy importante que el valor simbólico no es el mío solo y ya, sino es el mío junto con el del otro, que crea como un nuevo hijo simbólico, un nuevo símbolo, que ese es el que nos va a retribuir a largo plazo porque nos va a llenar, nos va a traer otros beneficios, entonces vamos a tener como un pequeño producto simbólico entre los dos o la red, que vamos a poder ganar de todos esos símbolos que estamos construyendo, de todo ese arte que estamos acumulando, vamos a poder ganar porque lo vamos a poder vender en otros espacios, en otros escenarios, a otros productores, a otros eventos, etcétera, etcétera. Creo que Germán le respondió súper bien a Luisa. Ah, bueno, le damos a Germán. Como abogado de propiedad intelectual, iniciando mi propio estudio de asesoría jurídica, he tenido la oportunidad de negociar, entre comillas, con diseñadores y artistas emergentes que requieren de mis servicios, pero dada esta crisis no pueden sufragar los costos que implica una asesoría jurídica y la ejecución de sus proyectos en el campo legal. Las mismas circunstancias nos ha llevado a intercambiar servicios en los cuales nos apoyamos mutuamente con el fin de crear un flujo de beneficios que nos proyecta a poder superar la situación. Excelente propuesta, sí. Sí, yo creo que el campo legal pues siempre, Es decir, que digamos, siempre tiene mucho que ofrecer. Lo importante es que, de nuevo, pues haya una vinculación como de reconocimiento de los valores simbólicos con quienes te vas a aliar. Ese reconocimiento implica cuando uno de una vez como que va hacia el artista o el creador con quien va a generar ese intercambio, pues lo importante es que ya haya hecho una intuición de cuál es ese valor, que no es solamente reconocerlo, sino transformarlo, que ahí era todo lo que decía María ahorita, como transformarlo juntos, hacer una propuesta juntos, todo eso. acá precisamente Luisa dice que alguien más comentó que la pregunta era más por el lado de cómo podríamos aportar desde los servicios legales a la industria musical con Luca Simbólica. O sea, ¿qué podrías tú, Luisa o Germán, aportar como un valor simbólico desde los servicios legales? Eso, por ejemplo, depende como de una investigación chiquita o una creación de proyectos propios en los que ustedes tienen que hacer como esa radiografía y ese inventario. Pero el año pasado, creo que en diciembre, Javi me ayudará, una editorial sacó estos consejos prácticos de la industria, como de propiedad intelectual para la industria musical.
Si uno es capaz de traducir su discurso, sus conocimientos, el foco, digamos, de investigación más claro que ustedes tengan a nivel legal, en otro producto que contiene todo ese valor simbólico, en otro soporte, empieza a circular de una forma mucho más tangible. Entonces uno puede hacer desde un documental hasta esta cartilla que tiene como unos pasos prácticos para entender los conceptos de propiedad intelectual básicos, hasta, no sé, una serie web, cualquier otro proyecto en el que tú puedas empezar a transformar ese capital de conocimiento. No sé si Javi quería profundizar ahí. No, creo que son muy buenos ejemplos, ¿no? A priori podría parecer que no hay mucha chance más que hacer intercambios sencillos de, bueno, horas de trabajo, no sé qué, pero Vane ha dado muy buenos ejemplos de formas en las que se puede profundizar esa relación, creando obras derivadas también a partir de los saberes que llevas tú como parte del mundo legal y las o los artistas, sí. Maritza Bien, hizo una la pregunta, siguiente ¿no? pregunta es de Sí. Maritza. Ujú. ¿Creen que ese valor simbólico funciona más en una fase inicial de un proyecto y en algún punto se debería ir reduciendo para generar más rentabilidad monetaria? ¿O consideran que igualmente se debería usar en cualquier momento del proyecto? Yo creo que es útil en cualquier momento del proyecto, pero es una muy buena gasolina para empezar. Entonces, lo que les decía hace unas preguntas atrás, en este momento todos los proyectos en los que estamos trabajando, que tienen parte de recursos económicos en moneda y tienen parte de recursos en especie, pues están arrancando, digamos, en la fase de relacionamiento con nosotros. Entonces, bueno, pues como parte del inicio de algo es buenísimo, pero en cualquier momento uno puede volver a echar mano de la alianza. Lo importante es que no siempre de la alianza, pues que se está construyendo con ese valor simbólico. Lo importante es que no siempre se use la misma estrategia, porque ahí lo que estamos haciendo es no ser capaz como artistas o creadores de regenerar las formas en las que ese valor simbólico se convierte en capital simbólico. Entonces no vamos a hacer el mismo trueque toda la vida. La idea es que ese trueque empiece a coger mucho más fuerza y se vuelva complejo en el mejor de los sentidos. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que la implicación ya es más grande, la confianza es más grande, el proyecto puede estar más grande y las necesidades de que ese valor simbólico permee la vida del otro para que suceda, tiene unas decisiones más radicales. Entonces, es útil en cualquier etapa, pero también se agota, o sea, eso también hay que decirlo. Y se agota dependiendo como del momento en el que esté la relación de trabajo, la relación laboral. Javi, ¿qué puede decirme ahí para complementar? Sí, que el valor simbólico no desaparece. Probablemente haga una tenga una proporción menos importante en los intercambios o trabajos que realicen, pero incluso gente que estoy seguro que le pagan en efectivo, como no sé, Bad Bunny o Drake cuando hacen featurings, el hecho de que pueda aparecer su nombre en el track de otra persona y lance esa carrera es puro valor simbólico. Entonces el valor simbólico no va a desaparecer. Y si en algún momento podría necesitar reactivarlo, por mucho que, digamos, ya gane suficiente, ahí está, ¿no? Entonces, incluso en ese extremo, el valor simbólico no desaparece. Bueno, yo creo que ya terminamos con las preguntas. Em, y pues si tienen algo más que agregar o ya podemos cerrar nuestra sesión, que ya es hora de ir cerrando, de cerrar. Em, Por acá todo check. Muchas gracias a todos y a todas. Qué interacción más bonita, qué conexión como tan genuina de querer estar ahí y todo el valor simbólico que tiene esta hermosa facultad, pues hay mucho por hacer y por proponer. Me pareció una experiencia muy hermosa. Muchas gracias. Sí, igual yo estoy muy agradecido, me encanta que existe este espacio. Gracias a pues muchas todas, gracias. todes y todos por la invitación y por estar acá. Nos vemos en los foros, ahí vamos a seguir interactuando y en las siguientes presentaciones en el chat, si es que quieren alguna pregunta o algo.
y sobre todo en los conciertos y en los museos, galerías, y ahí cuando más pronto se pueda volver, mejor a seguir creando y haciendo eso que es por lo que vivimos, ¿no? Muchas gracias. Que tengan buena noche. Perfecto, muchísimas gracias. Eh, yo les aprovecho el momento también para invitarlos a nuestra siguiente sección, nuestra siguiente clase. Vamos a entrar en el siguiente módulo que es de desarrollo artístico. Vamos a hablar sobre el discurso. Nos acompaña Nadia Orozco y Lo Más Bello. Entonces, conéctense de nuevo, ya saben llegar, ya saben cuál es la manera de entrar. Perdón por los problemas técnicos. Les avisamos que si tienen algún problema con la página, recarguen o intenten reiniciar su sesión. La idea es que esto lo estamos mejorando, pero pues como estamos nuevas, les pedimos paciencia un poco para pues todo este manejo técnico. De nuevo, muchas gracias por asistir. Les recordamos también que pueden crear sus propios foros si tienen un tema importante que quisieran discutir y que quisieran compartir con la comunidad. Entonces pueden crear sus foros, también pueden participar en este mismo foro si tienen más dudas. La sesión quedará colgada acá mismo, la pueden revisar, así como la clase anterior y todas las demás clases van a quedar colgadas en la plataforma. Y también les recordamos que pues hay un directorio que es para trabajadoras de la música que tiene libre acceso, se puede consultar en cualquier momento. Si no han creado su perfil para el directorio, lo pueden crear. Esto es para mujeres y personas no binarias. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo. Nos vemos en la siguiente clase que es el martes. Y gracias por la paciencia. Gracias, Vane. Gracias, Javi. Nos vemos a la próxima. Chao, gracias. Chao, chao.